Buenas noches, maestra. Yo le voy a hablar sobre la práctica 3 correspondiente de este parcial. Y aquí podemos ver que tenemos el circuito. Nosotros elegimos nuestra fotorresistencia porque se nos hace más cómodo la realización de este en el circuito. Bien, nosotros le damos play, vemos que empieza a girar el motor. Si nosotros alejamos la lámpara, va a ir disminuyendo hasta apagarse el LED y va a pararse el motor. Si nosotros la acercamos, vemos que va a empezar a girar y va a prender el LED. Mientras más lo acerquemos, va a ir girando más el motor y va a tener más intensidad el LED. Buenas tardes, maestra. Yo le voy a hablar sobre la práctica 3 correspondiente a nuestro tema, que es un circuito con nuestro sensor de preferencia para que funcione con el LED y haga funcionar un motor. Aquí podemos ver si nosotros le metemos luz, vemos cómo se prende el LED. Si nosotros la quitamos, se apaga todo. Si nosotros otra vez volvemos a poner luz, prende. Se me está acabando los LEDs y creo que este fue el único que sirvió como tal, pero prende poquito. Pero aquí tenemos el circuito.